Y si la raíz de tu dolor no está en lo que te pasó, sino en algo mucho más profundo que tu mente intenta ocultarte, tal vez ya lo has sentido, ese peso en el pecho que vuelve una y otra vez, ese pensamiento que insiste en repetirse, esa sensación de que la vida te exige más de lo que puedes dar. Y aunque intentas avanzar, te preguntas en silencio por qué parece que la misma herida se repite con distintos nombres y distintas situaciones. Hoy quiero que te quedes conmigo porque, si algo enseña el Buda en sus palabras más esenciales, es que nada de lo que sufrimos aparece por casualidad. Existe una causa, una cadena, un origen que puedes comprender. Lo que llamamos karma no es castigo, tampoco un destino escrito. Es más simple y más íntimo, es la forma en la que tu mente reacciona, se aferra y crea patrones que luego se manifiestan como experiencias dolorosas. El Buda lo explicó claramente en la enseñanza sobre la causalidad. Cuando algo surge, surge por condiciones. Cuando algo cesa, cesa porque las condiciones cambian. Pero a veces esas condiciones están tan arraigadas en nuestra historia emocional que parece imposible entender desde dónde nace realmente el sufrimiento. Quizás te has preguntado por qué repites relaciones donde te sientes poco valorado, o que siempre cargas con culpas que no logras soltar. O incluso cuando todo parece estar bien afuera, tu mente sigue inquieta adentro. Esa inquietud no es un defecto personal, es una señal. Una invitación a observar más profundamente lo que no has querido mirar. Hoy vamos a comenzar ese viaje. No hacia respuestas místicas, sino hacia la raíz real del dolor, esa que el budismo ha explorado durante más de 2500 años. Y créeme, cuando empiezas a ver el origen, algo dentro de ti se alivia, como si por primera vez tuvieras permiso de descansar. Y ese descanso no es debilidad, sino el primer indicio de que tu mente empieza a soltar el peso que ha cargado por tanto tiempo. Pero antes de revelar la primera clave para comprender esa raíz kármica, necesitas saber algo que cambiará la forma en la que miras tu propia historia. Lo que necesitas comprender ahora es que el dolor no nace en el momento en que aparece, sino mucho antes, en pequeñas semillas que tu mente plantó sin darse cuenta. Según las enseñanzas del Buda, cada experiencia surge de causas y condiciones que se acumulan como gotas dentro de un mismo recipiente emocional. Ese recipiente puede estar lleno desde hace años, incluso desde antes de que entendieras cómo funcionan tus pensamientos. Por eso a veces reaccionas con más intensidad de la que quisieras, como si tu mente respondiera no solo al presente, sino también a todo lo que no sanaste. Esa es la primera clave. Tu dolor actual tiene raíces profundas en la manera en que interpretas y repites ciertas historias internas. Cuando el Buda enseñó la cadena de causas, explicó que la mente crea hábitos que luego se manifiestan como sufrimiento. Estos hábitos pueden venir de apegos, miedos, expectativas o viejas heridas que nunca fueron atendidas. Y aunque parezca difícil de aceptar, muchas veces tu mayor dolor es la consecuencia de haber buscado alivio en lugares que solo te daban más vacío. Pero aquí viene algo importante, no estás condenado a repetir esos patrones. El Buda enseñó que todo lo que surge puede cesar, y esa es la oportunidad que tienes hoy. Si empiezas a observar tu mente sin juicio, podrás notar cuáles son las raíces que siguen alimentando tu dolor. Tal vez sea el miedo a la pérdida, el deseo de control, la necesidad de aprobación o la costumbre de culparte por todo. Cada una de esas raíces ha creado un ciclo, y en la próxima parte vamos a revelar cómo se forma ese ciclo y por qué continúa incluso cuando intentas cambiar. Antes de avanzar, respira un momento y reconoce que no estás fallando por sentirte así. Lo que experimentas es parte natural del funcionamiento de la mente humana. Incluso en los textos más antiguos se repite que la vida sin comprensión produce confusión y sufrimiento. Esa es la razón por la que el Buda insistía tanto en observar la mente con claridad. Porque al ver con claridad, empiezas a romper la ilusión de que el dolor es tu identidad. Y cuando esa ilusión se debilita, aparece el espacio para una comprensión nueva y más compasiva. Eso es exactamente lo que comenzará a revelarse cuando entiendas la dinámica oculta que sostiene tu sufrimiento. Y aunque pueda parecer abstracto, verás que esta enseñanza se aplica de manera directa a tus relaciones, decisiones y emociones diarias.
Prepárate porque lo que viene puede cambiar la forma en la que entiendes tu propia historia. A medida que observas la forma en la que surge tu dolor, comienzas a notar que no aparece de repente, sino que se activa como un reflejo condicionado. El Buda enseñó que la mente, cuando no se conoce a sí misma, funciona casi como una máquina que repite lo que ha aprendido, incluso si ese aprendizaje genera sufrimiento. Por eso, cuando sientes ansiedad, miedo o tristeza profunda, en realidad estás escuchando ecos de historias pasadas que tu mente todavía considera reales y presentes. Esta comprensión no busca culparte, sino mostrarte que hay un camino para liberarte de ese ciclo repetitivo. Cuando entiendes el origen, puedes transformar la raíz. Tal vez has notado que cuando alguien te rechaza o te habla con frialdad, tu reacción es más intensa de lo que esperabas. No estás reaccionando a ese momento específico, sino a todos los momentos en los que te sentiste igual. Es como si tu mente dijera, esto ya lo viví y dolió, así que debo protegerme. Pero esa protección muchas veces se convierte en un muro que te separa de la paz que buscas. En las enseñanzas del Buda, se explica que la mente crea estas defensas por ignorancia, no por maldad. Ignora su verdadera naturaleza, que todo cambia, y que el dolor no tiene por qué repetirse eternamente. Aquí surge la segunda clave: el sufrimiento se mantiene vivo porque lo confundes con quién eres. Crees que eres una persona que siempre sufre, alguien que no merece amor o alguien que siempre pierde. Pero esas no son verdades, son construcciones mentales que se solidificaron con el tiempo. Cuando el Buda habló sobre la no existencia de un yo fijo, se refería justamente a esto. No eres tus heridas, tampoco tus pensamientos, ni tus viejos patrones. Eres alguien capaz de transformar su historia interna. Para que esta transformación comience, necesitas entender el mecanismo exacto que une tus pensamientos, tus emociones y tus reacciones. Ese mecanismo forma lo que en las enseñanzas budistas se conoce como un ciclo de sufrimiento. Y aunque suene complejo, cuando lo ves con claridad, se vuelve sencillo de reconocer y, lo más importante, posible de desarmar. En la siguiente parte vamos a revelar la estructura precisa de ese ciclo y el primer punto donde puedes intervenir para cambiarlo desde la raíz. ¿Estás listo para ver lo que tu mente ha ocultado todo este tiempo? Cuando empiezas a observar tu mente con más detenimiento, descubres que el ciclo del sufrimiento sigue siempre el mismo patrón, aun cuando las situaciones externas cambien. Primero surge una sensación interna, una incomodidad, una tensión, una pequeña punzada que casi siempre ignoras. Luego aparece un pensamiento que intenta darle forma a esa sensación. Ese pensamiento, basado en viejas interpretaciones, te dice que algo anda mal, que estás en peligro o que volverás a perder lo que amas. Después, sin darte cuenta, reaccionas. Actúas, te defiendes, te cierras o te aferras. Y cuando la reacción se convierte en hábito, el ciclo se repite una y otra vez. El Buda enseñó que este proceso se origina en la ignorancia, en no ver con claridad cómo funciona tu propia mente. Sin esa claridad, sigues atrapado en la misma rueda, creyendo que todo ocurre por causas externas. Lo más sorprendente es que este ciclo se consolida por pequeñas decisiones diarias. La manera en la que interpretas una mirada, el tono de una conversación, el silencio de una persona cercana. Todo eso activa memorias que ya estaban dentro de ti. Esa acumulación interna crea un peso emocional que se manifiesta como ansiedad, tristeza o frustración. En las enseñanzas budistas, este proceso es explicado como una cadena de causas donde cada eslabón alimenta al siguiente. La buena noticia es que basta con ver claramente uno solo de esos eslabones para empezar a desmantelar toda la cadena. El punto más accesible para intervenir es el momento en el que surge la emoción inicial. No necesitas eliminarla ni luchar contra ella, basta con observarla sin juicio. Cuando haces eso, algo profundo se abre en ti, empiezas a diferenciar entre la emoción del momento y el dolor acumulado del pasado. Esta distinción es clave, porque te permite responder con sabiduría en lugar de reaccionar desde el miedo. En los textos antiguos se dice que la mente puede volverse como un océano tranquilo cuando comprende su naturaleza real. Y esa comprensión comienza cuando te permites sentir sin quedarte atrapado en lo que sientes.
Ahora que entiendes cómo se forma el ciclo, es momento de descubrir qué es lo que realmente lo mantiene vivo. Porque existe un elemento oculto, casi invisible, que fortalece el sufrimiento más que cualquier recuerdo. Ese elemento es lo que exploraremos en la siguiente parte. ¿Estás preparado para reconocerlo? Hay un elemento silencioso que sostiene tu sufrimiento mucho más de lo que imaginas. No es la emoción, no es el recuerdo, no es la persona que te hirió. Es algo más íntimo, más sutil, casi imperceptible, es la forma en la que te hablas a ti mismo. Esa voz interna que comenta todo lo que sientes, todo lo que haces y todo lo que recuerdas. Esa voz que, sin cuestionarla, terminas creyendo. En las enseñanzas budistas se explica que la mente crea pensamientos de manera continua, como una llama que nunca se apaga, y que esos pensamientos moldean tu experiencia del mundo. Si la voz interna es dura, tu mundo se vuelve duro. Si esa voz está herida, el mundo entero parece una amenaza. Por eso tu sufrimiento no surge solo de lo que te ocurre, sino de cómo esa voz interpreta lo que ocurre. Cuando esa voz te dice que no eres suficiente, que siempre fallas, que nadie te entiende, estás reforzando la raíz del dolor. No porque esas frases sean verdad, sino porque la mente no distingue entre lo que imagina y lo que realmente sucede. Cada vez que repites una historia interna negativa, esa historia se convierte en una semilla que germina en nuevas emociones dolorosas. El Buda enseñó que la mente puede ser tu aliada o tu enemiga, dependiendo de cómo la entrenes. Y aquí es donde aparece la tercera clave. Tu dolor se mantiene vivo porque sigues alimentándolo con pensamientos que te hacen daño sin que te des cuenta. Lo interesante es que esta voz interior no es tu verdadera esencia. No es tu identidad, tampoco es tu sabiduría. Es simplemente un hábito mental, creado a lo largo del tiempo por experiencias pasadas, miedos aprendidos y creencias heredadas. Cuando comienzas a observarla con apertura, notas que no siempre tiene razón, que exagera, que dramatiza, que anticipa peligros que no existen. Y cuando te das cuenta de eso, empieza la verdadera libertad. No necesitas luchar contra tus pensamientos, basta con reconocer que no son una orden, sino un eco del pasado. Ahora que has identificado este elemento oculto, es momento de descubrir cómo transformarlo sin caer en positivismos vacíos ni en negación emocional. Hay un método claro, profundo y práctico dentro de las enseñanzas budistas que puede cambiar por completo esa voz interna. Y es justo lo que exploraremos en la siguiente parte. ¿Quieres conocerlo? Para transformar esa voz interna no necesitas crear una versión falsa de ti mismo ni repetir frases positivas que no sientes. El Buda nunca enseñó a negar la realidad emocional. Lo que enseñó fue algo más profundo, observar la mente con ecuanimidad para reconocer que cada pensamiento es solo un evento pasajero, no una verdad absoluta. Esta práctica, conocida como atención plena o presencia consciente, es la herramienta que puede modificar la raíz misma del sufrimiento. No porque elimine los pensamientos negativos, sino porque cambia tu relación con ellos. Cuando entiendes que un pensamiento no es tú, sino solo una apariencia mental, empieza a perder poder. Imagina por un momento que estás observando el cielo. Las nubes pasan, algunas más densas que otras, pero ninguna se queda para siempre. Tu mente funciona igual. Los pensamientos que antes parecían tormentas se vuelven simplemente nubes que puedes ver aparecer y desaparecer. Esta forma de observar la mente con claridad es una de las prácticas más esenciales del camino budista. Y lo más transformador sucede cuando aplicas esta observación justo en el instante en que esa voz interna comienza a dañarte. En lugar de fusionarte con ella, la reconoces como un hábito condicionado. Y cuando la reconoces, ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la claridad. La práctica consiste en 3 pasos simples pero profundamente poderosos. Primero, detenerte un instante para notar la emoción o el pensamiento que surge. Segundo, identificarlo con suavidad. Esto es miedo, o esto es culpa, o esto es duda. Y tercero, permitir que exista sin intentar empujarlo ni alimentarlo. Este gesto mental tan pequeño crea un espacio interior que rompe el ciclo automático. El Buda decía que, cuando la mente ve su verdadero funcionamiento,
empieza a liberarse por sí misma. No porque intervengas con fuerza, sino porque dejas de confundir lo que sientes con lo que eres. Cuando comienzas a practicar este tipo de observación, algo dentro de ti se vuelve más amplio, más tranquilo y más luminoso. Ya no te sientes atrapado en tus pensamientos, sino capaz de verlos con otra perspectiva. Pero todavía falta un paso crucial: entender qué es lo que impulsa esos pensamientos desde lo más profundo. Porque detrás de cada voz interna, existe una raíz emocional aún más antigua que necesita ser revelada. Y esa raíz es exactamente lo que vamos a explorar en la siguiente parte. ¿Estás listo para verla? Cuando profundizas un poco más en tu mundo interior, descubres que detrás de los pensamientos y emociones existe una raíz aún más profunda, una sensación interna de carencia. Es ese sentimiento sutil, a veces difícil de describir, que te hace creer que te falta algo para estar completo. El Buda enseñó que esta sensación nace de la ignorancia fundamental, la creencia de que existe un yo separado, vulnerable y necesitado de protección. Cuando esta sensación aparece, todo lo que vives se interpreta desde ese vacío. Por eso el rechazo duele tanto, la pérdida se siente insoportable y el apego surge con tanta fuerza. No es el evento en sí, sino el eco de esa carencia interna buscando llenarse con algo externo. Esa es la razón por la que repites patrones, incluso cuando sabes que te hacen daño. La mente intenta completar una pieza que cree que le falta, pero la busca en lugares donde nunca podrá encontrarla. Ese impulso crea expectativas que inevitablemente se rompen, generando más dolor. Las enseñanzas budistas explican que, mientras no reconozcas esa raíz, sigues confundiendo tus necesidades emocionales con la realidad. Por eso reaccionas como reaccionas, no estás respondiendo al presente, sino intentando proteger algo que ni siquiera es real. Ese yo rígido que intentas defender no tiene una existencia sólida, pero el sufrimiento surge porque crees que sí. Cuando comienzas a ver esta raíz, ocurre algo importante: entiendes que no estás roto. Nunca estuviste incompleto. Solo estabas identificado con una ilusión que te hacía sentir pequeño y frágil. Los textos budistas enseñan que, en esencia, la mente es pura, amplia y luminosa. No es limitada, tampoco es deficitaria. Las nubes del sufrimiento la cubren, pero no la dañan. Y al reconocer la raíz de la carencia, empiezas a recuperar esa claridad original que siempre estuvo ahí. Sin embargo, comprender esta raíz no basta. Ahora necesitas ver cómo se manifiesta en situaciones concretas de tu vida diaria, en tus relaciones, en tus decisiones, en tus miedos más profundos. Porque la verdadera transformación ocurre cuando identificas esa carencia justo en el momento en que está tomando el control. En la siguiente parte, vamos a desvelar cómo reconocer sus señales con precisión para evitar que gobierne tus emociones. ¿Estás preparado para verlas con claridad? Una vez que reconoces la raíz de la carencia, el siguiente paso es aprender a detectar sus señales antes de que te arrastre a un estado emocional que te deje exhausto. Estas señales no siempre son evidentes, a veces se manifiestan como una inquietud leve, un nudo en el estómago o una sensación de urgencia que aparece sin motivo aparente. Son pequeñas alarmas internas que te invitan a mirar más de cerca. En las enseñanzas budistas se explica que, cuando la ignorancia empieza a activarse, la mente busca algo a lo cual aferrarse para sentirse segura. Por eso, de repente, puedes sentir la necesidad de controlar lo que ocurre, de anticipar escenarios o de exigir certezas imposibles. Una señal común es la necesidad de aprobación. Basta un gesto neutral de alguien cercano para que la mente lo interprete como rechazo. Otra señal es la tendencia a dramatizar, donde un problema pequeño se convierte rápidamente en una amenaza enorme. También aparece el impulso de compararte con los demás, de sentir que no alcanzas lo que otros logran. Cada una de estas señales indica que la raíz de la carencia está intentando tomar el mando de tu experiencia. No lo hace por maldad, sino por hábito. La mente ha aprendido que, si anticipa el dolor, quizás pueda evitarlo. Pero ese intento solo genera más sufrimiento. Cuando empiezas a reconocer estas señales en el momento en que surgen, algo poderoso ocurre: recuperas la libertad de elegir.
Ya no reaccionas de forma automática, puedes detenerte, respirar y observar. Esto crea un espacio mental en el que aparece la claridad que el Buda describía como el inicio de la liberación. No necesitas eliminar tus emociones ni luchar contra tus pensamientos. Solo necesitas verlos con suficiente honestidad para no permitir que actúen en tu nombre. Identificar estas señales es un acto profundo de autocuidado. Es como encender una luz en una habitación oscura. De pronto, ves lo que antes te hacía tropezar. Y aunque no puedas cambiarlo todo de inmediato, esa luz te permite caminar con más confianza. Pero hay un componente adicional, uno sin el cual este proceso no puede completarse, es la compasión hacia ti mismo. Sin compasión, la observación se vuelve fría y distante. Con compasión, se vuelve transformadora. En la siguiente parte de este video, exploraremos cómo cultivar esta compasión interior para sanar la raíz del dolor desde un lugar de verdadera humanidad. ¿Quieres descubrir cómo hacerlo? Cuando comienzas a cultivar compasión hacia ti mismo, algo profundo se mueve dentro de tu mente. Por primera vez te permites sentir sin atacarte por lo que sientes. La compasión no es lástima, tampoco evasión, es la capacidad de ver tu dolor sin convertirlo en un juicio personal. En las enseñanzas budistas se explica que la compasión surge naturalmente cuando reconoces que el sufrimiento es universal y que tu lucha no te hace menos valioso. Al mirarte con esta suavidad interior, tus patrones mentales comienzan a flexibilizarse porque ya no respondes desde la presión o el autocastigo. La compasión funciona como un bálsamo que calma la raíz emocional antes de que se convierta en una tormenta completa. Cuando te permites sentir con amabilidad, empiezas a notar que tu dolor cambia de textura, ya no es un enemigo sino un mensaje. Y ese mensaje suele decirte que estás pidiendo comprensión, descanso, presencia y un lugar seguro dentro de ti mismo. Muchos maestros enseñan que la compasión es la medicina que disuelve la dureza de la mente, permitiéndote reconocer tu humanidad sin sentir vergüenza por ella. Cuando diriges esa compasión hacia tu propio dolor, descubres que ya no necesitas forzarte a ser fuerte todo el tiempo. La verdadera fortaleza, según el Buda, nace de la claridad y la ternura, no del endurecimiento emocional. Y mientras más practicas esta mirada compasiva hacia ti mismo, más empiezas a ver que tu sufrimiento nunca fue una falla personal. Fue simplemente una respuesta natural a heridas que no sabías cómo sostener. Pero la compasión no solo sana, también abre un camino completamente nuevo dentro de la mente. Es el camino que te permite acercarte a tus emociones sin miedo y relacionarte con ellas desde la comprensión en lugar de la resistencia. Sin embargo, para que esta transformación sea profunda, aún falta un elemento esencial: aprender a liberar aquello que has sostenido durante años. Y ese proceso de liberación es lo que exploraremos en la siguiente parte. Lo que estás a punto de descubrir no es una técnica superficial, sino un método profundo que el Buda enseñó para cortar el apego, disolver la tensión interna y permitir que la mente vuelva a su estado natural de amplitud. Un método que puede cambiar por completo la manera en que experimentas tus recuerdos, tus emociones y tu propia historia. Muy pronto verás cómo todo empieza a transformarse en silencio. Liberar lo que has sostenido durante tantos años no significa olvidar, negar ni borrar tu historia. El Buda nunca enseñó a eliminar la experiencia, sino a soltar la carga emocional que la mantiene viva en tu interior. Soltar, en el sentido más profundo, es permitir que la mente deje de aferrarse a aquello que ya no puede cambiar. Es un acto de sabiduría, no de indiferencia. Cuando empiezas a liberar, algo dentro de ti se vuelve más ligero, como si estuvieras devolviendo a la vida un espacio que el sufrimiento había ocupado durante demasiado tiempo. Este proceso no ocurre de un día para otro, pero cada pequeño gesto de soltar abre un camino nuevo. A veces se manifiesta como un suspiro profundo, otras, como la sensación de que una antigua tensión comienza a desvanecerse. El Buda enseñó que todo lo condicionado puede cesar, y eso incluye tus viejos patrones, tus miedos heredados y las emociones que creías permanentes. Liberar significa aceptar que el pasado ya cumplió su función, que te enseñó, te transformó y te llevó hasta este momento en el que finalmente eres capaz de mirarlo con claridad. No para aferrarte a él,
sino para dejar que se aleje sin resistencia. En este acto de soltar descubres que no pierdes nada esencial. Por el contrario, recuperas tu propio espacio interior. La compasión que has cultivado se vuelve ahora una herramienta crucial, porque te permite sostenerte mientras atraviesas este proceso sin exigirte perfección. La liberación siempre ocurre con suavidad, nunca con violencia. Se siente como un permiso que te das a ti mismo para vivir con menos peso. Cuando la mente empieza a liberar, aparece una sensación de amplitud que el budismo describe como una cualidad natural del ser. Una claridad que no depende de lo que ocurre afuera, sino de la relación que tienes con tu mundo interno. Y lo más transformador es que, cuando sueltas, ya no reaccionas desde el dolor, sino desde una sabiduría que estuvo latente en ti desde el principio. Lo que antes parecía una herida eterna se convierte en comprensión, y esa comprensión se transforma en libertad. Si este viaje tocó tu corazón, si reconociste algo de ti en estas palabras, entonces te invito a seguir profundizando en este camino. Suscríbete al canal, hay mucho más por descubrir, y cada paso puede acercarte a una vida con más claridad, más paz y más libertad interior.